Bienvenidos a la unidad número 9. Métodos alternativos de solución de conflictos. Mediación. Es un procedimiento formal que puede ser voluntario o impuesto obligatoriamente como previo a un juicio. Es conducido por un tercero imparcial que ha aceptado de común acuerdo por las partes o a su vez puede ser designado por la autoridad. Este tercero imparcial facilita el diálogo entre ellas, posibilita que lleguen a un acuerdo que se denomina acuerdo mediado y que pone fin al pleito o a la controversia. El objetivo, para que las partes lleguen a un acuerdo que en su caso se denomina acuerdo mediado, como lo dije anteriormente. Este acuerdo puede ser ejecutado como una sentencia judicial. Todo lo que se diga en las audiencias de mediación es confidencial y secreto. Todos los intervinientes firman un pacto de confidencialidad. Para ser mediador tenemos una ley, que es la ley 26.589, que en su artículo 11 dispone: hay que tener título de abogado con 3 años de antigüedad en la matrícula, acreditar capacitación que exija la reglamentación, aprobar un examen de idoneidad, contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Mediación, cumplir con las demás exigencias que se establezcan reglamentariamente, como ser la de ser abogado y adquirir la capacitación requerida. Mediación pública y mediación privada, que se encuentran, como lo dije anteriormente, en la ley 26.589, que es el régimen legal en cuanto a mediación. La mediación pública es realizada por un mediador matriculado en el Registro Nacional de Mediación, que es sorteado por la Cámara correspondiente, y este fija posteriormente la fecha de la audiencia a la que se tiene que concurrir con un abogado. En cuanto a la mediación privada, el mediador es elegido por las partes a propuesta de quien inicia la acción. Debe estar matriculado en el Registro Nacional de Mediación. Es propuesto por el reclamante de una lista de mediadores, quien junto con la fecha de la primera audiencia le notifica al demandado que se ha iniciado este proceso. El demandado puede o no aceptar esta propuesta. El arbitraje es una forma alternativa de resolución de conflictos por el cual las partes someten, o sea, dirimen sus controversias a la decisión de jueces privados, árbitros o amigables componedores. En el arbitraje es el árbitro quien, luego de escuchar a las partes y recibir la prueba en el caso, decide sobre la solución del conflicto, dictando una resolución definitiva sobre el tema. Se denomina laudo arbitral, la cual tiene los efectos de una sentencia judicial. Tipos de arbitraje: el Código Procesal y Civil Comercial de la Nación legisla. Juicio arbitral o de iure: el árbitro actúa a modo de juez, sujetándose a la legislación vigente y tiene que resolver conforme a derecho, fundando las resoluciones que dicta. El juicio de amigables componedores es un procedimiento informal y libre, pues los amigables componedores no aplican el derecho vigente, sino que deciden la controversia según su leal saber y entender. En cuanto a la pericia arbitral, el laudo se encomienda a técnicos para que resuelvan exclusivamente cuestiones de hecho concretadas expresamente. Como hipótesis de esta pericia arbitral, en el proceso de ejecución de sentencias, el Código menciona las liquidaciones o cuentas muy complicadas y de lenta y difícil justificación o que requieran conocimientos especiales. En función de su organización pueden ser los tipos de arbitraje, pueden ser institucionales o ad hoc. Es institucional aquel en cuanto a su organización y funcionamiento depende de una institución que lo creó. Por ejemplo, el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y el ad hoc, como su nombre lo indica, son aquellos que se constituyen especialmente para una situación en particular o especialmente para un caso en concreto. En cuanto al objeto del juicio arbitral, se pueden delegar en un tribunal arbitral todas aquellas cuestiones que sean transables o disponibles según la legislación vigente. Por el contrario, no pueden ser materia de arbitraje aquello que sea de orden público o indisponible para las partes. Hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas,
respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado en la que no se encuentre comprometido el orden público. El acuerdo de arbitraje debe ser escrito, puede constar en una cláusula compromisoria incluida en un contrato o en un acuerdo independiente o en un estatuto o reglamento. La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria constituye contrato de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. En cuanto a la forma, el acuerdo de arbitraje debe celebrarse por escrito y puede exteriorizarse por medio de una cláusula compromisoria, un acuerdo independiente, un reglamento. En cuanto al objeto, la controversia debe tener contenido patrimonial. Bien, se tiene que basar en relaciones jurídicas, contractuales o no, de derecho privado, pero que no se tiene que comprometer el orden público. Por eso el artículo 1651 habla de aquellas controversias que se encuentran excluidas. Por ejemplo, están excluidas las que se refieren al estado civil o capacidad de las personas, a las cuestiones de familia, a las vinculadas a los derechos de usuarios y consumidores, a los contratos por adhesión a cláusulas, cualquiera sea su objeto, las derivadas de relaciones laborales. En cuanto al contrato con el árbitro, esto se encuentra regulado en el artículo 1662 del Código. En virtud de este contrato, el árbitro se encuentra obligado a revelar cualquier circunstancia anterior o posterior a su designación que pueda afectar la imparcialidad, permanecer en el tribunal hasta la conclusión del arbitraje, respetar la confidencialidad, disponer del tiempo suficiente para atender diligentemente el arbitraje, deliberar con los demás integrantes del tribunal, dictar el laudo motivado en el plazo establecido. También el árbitro puede ser sujeto de recusación. El artículo 1663 establece que los árbitros pueden ser recusados por las mismas causas que pueden ser recusados los jueces. Las partes pueden pactar otras causas de recusación específica, en especial mediante el reglamento de la institución administrativa respectiva. En cuanto a la retribución, el artículo 1664 establece la facultad de las partes para pactar los honorarios. En caso de silencio, se regulan de acuerdo a la legislación local referida a la actuación extrajudicial de los abogados. El pacto de honorarios se encuentra prohibido en prestigiosas instituciones administradoras. Extinción de la competencia. La regla es que la competencia de los árbitros cesa con el dictado del laudo. Puede extenderse si las partes hubieran presentado recurso de aclaratoria respecto del laudo. Como consecuencia del cese de la competencia, los árbitros carecen de la potestad para ejecutar el laudo, solo los tribunales judiciales tienen el imperium para efectuarlo. En cuanto a la conciliación, es un proceso similar al de la mediación, pero en este caso el conciliador sugiere las posibles alternativas que las partes pueden utilizar para la solución de la controversia. La principal diferencia con la mediación es que ésta persigue que las partes encuentren solución a sus conflictos, sin sugerirles fórmulas. En la conciliación pueden sugerirse posibles soluciones e incluso opinar sobre lo que pueden ser más conveniente. En ambas modalidades debe mantenerse la imparcialidad. A nivel nacional, el régimen legal se encuentra por la 24.635. En cuanto a la jurisdicción comercial, la jurisdictio, o sea, la jurisdicción es la facultad de decir el derecho. Comprende dos elementos, la judicium y el imperium. La judicium refiere a la facultad de decir el derecho y el imperium es la facultad de hacerlo cumplir por medio del auxilio de la fuerza pública. Por el principio de la división de poderes, que se encuentra consagrado en nuestra Constitución, el poder jurisdiccional debe ser desempeñado exclusivamente por el Poder Judicial. Este puede ser federal, con jurisdicción en las materias que se le asignan en todo el país, puede ser provincial o con jurisdicción solo en dicha provincia. En cuanto a la justicia comercial, entienden todas aquellas cuestiones, que la ley considere que son mercantiles. Las cuestiones comerciales son juzgadas por jueces que tienen competencia en lo comercial y estos jueces son los que conforman lo que se denomina jurisdicción o justicia comercial.
La justicia comercial, jueces federales en lo civil y comercial, tienen sede en distintos lugares del país y entienden en temas del derecho comercial asignados por la Constitución Nacional, por ejemplo, cuestiones comerciales entre una provincia y los vecinos de otra. Leyes especiales en cuanto a controversias sobre marcas comerciales o patentes de invención. Estos sujetos tienen como tribunal de alzada a las cámaras federales en lo civil y comercial, y por encima de ellas está la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la cual solo se accede en supuestos muy particulares. Jueces provinciales o locales con competencia en lo comercial depende de la organización que cada provincia tenga. Sus alzadas también serán provinciales y la Corte Suprema va a intervenir en casos muy particulares.